Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar la cuarta sesión de la materia Antropología Filosófica. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo una nueva unidad, que es la unidad número 3, que se llama Antropología Cultural. Recordemos que estuvimos viendo anteriormente la antropología aplicada y antes de eso las ramas de la biología y de la antropología, perdón. Y el día de hoy nos toca revisar la antropología desde la perspectiva de la cultura. Y bueno, la competencia de esta unidad es que ustedes analicen la magia, religión, arte, conocimientos, lenguaje y escritura de las culturas primitivas y actuales. Básicamente vamos a estar revisando estos temas que les acabo de mencionar y los vamos a estar comparando eh, con su contraparte primitiva y con la contraparte actual. Básicamente porque, como ya lo hemos explicado anteriormente, pues la antropología se basa, entre muchas otras cosas, en la revisión del pasado de los seres humanos a través del análisis de los diferentes aspectos que lo constituyen eh, hasta el presente. Bien, vamos a empezar hablando sobre las actividades primitivas y las actividades actuales. Dice, la antropología cultural analiza cómo los seres humanos, desde las sociedades primitivas hasta las actuales, han desarrollado actividades esenciales para la subsistencia y la vida social. En las culturas primitivas predominaban actividades como la caza, la pesca, la recolección, el pastoreo y las primeras formas de la agricultura. Estas no solo garantizaban la supervivencia, sino que también estaban cargadas de significados sociales y rituales. En las sociedades actuales, estas actividades han evolucionado en sistemas económicos más complejos, pero siguen reflejando la interacción entre la cultura, naturaleza y organización social. Muy bien, nos explican cuáles eran las actividades como tal primitivas. Recordemos que por primitivo hacemos referencia a antes de la invención de la escritura, como la conocemos. Eh, Cuando pensamos, por ejemplo, en cavernícolas, bueno, esa es la época de la que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una época en donde el ser humano todavía no era pues sedentario del todo, se constituían por tribus nómadas, apenas estaban esparciendo a lo largo del mundo, desde África hasta las diferentes partes del mundo. Recordemos, existía esta rivalidad entre las especies humanas que ya hemos comentado, que son la Neandertal y el Homo sapiens sapiens. Y a pesar de todo eso, a pesar de no tener el conocimiento, la tecnología y las herramientas que nosotros tenemos en la actualidad, pues se dedicaban y encontraban su subsistencia en actividades como lo menciona ahí, que son la caza, la pesca, la recolección, el pastoreo, entre otras. Y bueno, si las comparamos con las actividades actuales relacionadas con la supervivencia del ser humano, pues ya muy pocas personas se dedican a su propia supervivencia, es decir, que solamente realicen ciertas actividades para sí mismos, ¿no? Antes era muy común en Yucatán, por ejemplo, que las personas tuvieran su parcela y que ahí sembraran a lo mejor maíz, frijol, tomate, productos regionales y a lo mejor tuvieran animales de granja y demás, y todo eso servía para su propia subsistencia. Pero hoy en día, por la modernidad y los cambios que han surgido, en primera muy poca gente tiene incluso patrimonio como tal. Entonces, pues eso ha cambiado mucho la forma en la que realizamos ciertas actividades. Por ejemplo, ahora gran parte de las personas que se dedican a la agricultura, pues lo hacen como una forma de trabajo y no para ellos alimentarse o vivir de lo que ellos cultivan, sino que venden su tiempo de trabajo, por así decirlo, ¿no? Al igual que las personas que pescan, al igual que las personas que trabajan en los rastros, que sería lo más cercano a la cacería que hoy en día tendríamos, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver cómo la modernidad pues ha cambiado
las actividades básicas del ser humano. Vamos a hablar ahora de otro tema que es la magia y la religión. Dice, la magia y la religión son expresiones culturales que muestran cómo los seres humanos han intentado explicar, controlar o dar sentido al mundo que los rodea. La magia en sociedades primitivas era entendida como un conjunto de prácticas y rituales destinados a influir en la naturaleza o los acontecimientos. Por ejemplo, los hechizos, los amuletos, los ritos y la caza. La religión surge como una forma más estructurada de relación con lo sagrado, basado en creencias, mitos, normas y cultos comunitarios. La antropología cultural estudia cómo la magia y la religión han modelado la vida social, la moral, las jerarquías y los sistemas de valores en distintas culturas. Bien, hoy en día cuando pensamos en magia y en religión, pensamos en cosas totalmente diferentes, ¿no? Sobre todo porque nuestro país pues es un país que fue colonizado y evangelizado pues por la religión cristiana católica, ¿no? Pero la magia y la religión desde el punto de vista antropológico no están a demasiada distancia. Si los pensamos como actos humanos en particular, pues ¿qué es la magia? Pues básicamente la magia es a través de un ritual, a través de una serie de pasos, por así decirlo, lograr algo en particular que está fuera de los alcances del ser humano. Por ejemplo, un ritual para la lluvia, a lo mejor, ¿no? No sé, un ritual para el amor. Pero si lo comparamos con la religión, pues en realidad no está tan distante de eso, ¿no? ¿A qué va la gente? A la iglesia, pues a misa a lo mejor, o al servicio de oración, como se llame en diferentes religiones, pues a pedir a lo mejor salud, a lo mejor sanación, a lo mejor dinero, a lo mejor paz, etcétera. Entonces, vistos como actos humanos, pues no son tan diferentes. En la antigüedad, en la época primitiva, la religión y la magia le daban explicación al mundo. Esto es algo a veces que no mucha gente puede dimensionar, pero pues la razón por la que existían tantos dioses en las religiones, por ejemplo, prehispánicas, era porque explicaban el mundo y no tenían otra forma de hacerlo más que a través de eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si llovía, era porque un dios así lo quiso, ¿no? Si el maíz crecía de la tierra, era porque hay un dios del maíz, pues que hizo que eso pasara. Entonces, la ciencia no explicaba esas cosas, sino que la religión era quien lo hacía. Y hablando de la magia en particular, básicamente la magia estaba depositada en seres como particulares, en personas particulares, ¿no? Por ejemplo, los chamanes, los brujos, los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues son ellos quienes a través de diferentes técnicas o rituales, pues conseguían hacer favores a la gente, bendecirlos de alguna u otra forma, etcétera, ¿no? Y vamos a ver lo siguiente, que es el arte primitivo. Otro aspecto cultural muy importante de la época primitiva es el arte. Seguramente han visto en algún punto de sus vidas fotografías como la que aparecen ahí, que representan justamente las pinturas rupestres que eran pintadas en cuevas o pues en lugares donde habitaban estos seres humanos, ¿no? Nos dice que el arte en sociedades primitivas no tenía un fin estético únicamente, sino tenía funciones rituales, mágicas y sociales. Pinturas rupestres, esculturas, ornamentos, danzas y cantos eran expresiones simbólicas relacionadas con la caza, la fertilidad, la muerte o lo sagrado. La antropología cultural ve en el arte primitivo una forma de comunicación y cohesión social, además de un reflejo de la cosmovisión de los pueblos antiguos. Incluso en la actualidad, el arte conserva un valor simbólico y comunitario en distintas culturas. Aquí se nos explica que pues el arte no era a lo mejor como nosotros hoy en día lo practicamos, ¿no? Que sí es una expresión de los seres humanos, pero a veces únicamente tiene fines estéticos.
para ellos era también una forma de comunicarse, pues porque la escritura pues, era una cuestión primitiva, ¿no? Entonces a través de diferentes pinturas y demás contaban historias, mantenían viva su cultura, a lo mejor se presentaban ciertos ritos o demás ceremonias que querían representar a través de sus pinturas. Entonces es muy importante pues tener en cuenta esto pues al momento de analizar esta parte cultural que es el arte. Y vamos a hablar ahora de los conocimientos primitivos. Dice, las culturas primitivas desarrollaron saberes prácticos ligados a la observación de la naturaleza, conocimientos de plantas medicinales, técnicas de caza, orientación astronómica, ciclos de la siembra, etc. Esos saberes, aunque empíricos, fueron la base de los desarrollos posteriores en la ciencia y la tecnología. La antropología cultural reconoce que dichos conocimientos estaban integrados con creencias mágicas o religiosas, lo cual no disminuye su valor como sistema de conocimientos adaptados a la realidad de cada comunidad. Aquí, bueno, es muy importante recalcar que todo lo que tenemos ahora de conocimiento, a lo mejor ya mucho más científico y demás, pues no solamente surgió de la nada, sino que hubo antes, antecesores de esto, que fueron justamente el conocimiento mucho más antiguo, ¿no? Bien, otra cosa que nos mencionan aquí son las técnicas de caza, orientación astronómica, ciclos de la siembra, etc. Muchos de esos conocimientos se perdieron con el tiempo, pero si ustedes seguramente le preguntan a, por ejemplo, no sé, mis bisabuelos, pues tenían su milpa y su rancho y demás, y ellos, aunque no fueron a la escuela, no tenían una formación académica en ciencias o algo por el estilo, sabían perfectamente cómo, por ejemplo, en qué época sembrar, en qué época cultivar, cómo afectaba la luna al crecimiento de las plantas, muchos otros saberes, ¿no? En cuanto a construcción, en cuanto a diferentes cosas. Cosa que a lo mejor ahora tenemos otros conocimiento mucho más avanzado en otros aspectos, pero a lo mejor todo eso que ellos dominaban, pues ya en algún punto se perdió con el tiempo, ¿no? Y esto es importante mencionarlo porque, ya como nos dice el texto, pues no porque un conocimiento sea diferente a otro, pues es menos valioso. En realidad, los conocimientos primitivos marcaron un antes y después en el mundo. Por ejemplo, sin la invención del fuego, por así decirlo, o el descubrimiento en este caso del fuego, pues no hubieran sido posibles otros avances, a lo mejor como la metalurgia o como la gastronomía, por ejemplo, que depende en gran parte a veces del fuego, de la cocción y un sinfín de cosas, ¿no? Vamos a hablar sobre el lenguaje y la escritura. El lenguaje es uno de los principales objetos de estudio de la antropología cultural, ya que constituye el medio por el cual se transmite la cultura, los mitos, las normas y la identidad colectiva. En las sociedades primitivas, el lenguaje oral fue fundamental para la transmisión de tradiciones, historias y valores. La escritura surge después como un sistema más complejo de fijar y conservar en la memoria colectiva. Ejemplo, la escritura cuneiforme, jeroglíficos y códices. Tanto el lenguaje como la escritura son considerados pilares de la cultura, pues permiten la organización social, el fortalecimiento de la identidad y el desarrollo histórico de los pueblos. Aquí, cuando hablamos, si se fijan, aquí ya no menciona algo de primitivo, porque justamente algo que separa a las culturas primitivas de las culturas modernas o con más conocimiento es el dominio del lenguaje y la escritura, es decir, tener un lenguaje desarrollado y tener una escritura determinada en ciertos grupos marca la diferencia entre unos y otros. Sobre todo nos explican aquí toda esta cuestión de cómo el lenguaje y la escritura son pilares culturales, es decir, el que se pudiera ahora plasmar, ya sea en una piedra, como lo están viendo en la imagen, o en un jeroglífico o en alguna otra cosa, marcaba una cuestión muy importante porque ya no podía ser borrado esa información, ¿no? Por ejemplo, lo que les contaba de mis bisabuelos, a lo mejor
si ellos hubieran escrito todos sus conocimientos pues en libros o no sé, en lo que fuera, pues no, a lo mejor hoy en día tendríamos acceso como a todo eso que ellos sabían. Y esto es un hito porque pues básicamente cambia la forma en la que la humanidad se desarrolla a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque generacionalmente la gente puede ya tener acceso a ese conocimiento aunque las personas mueran. Por ejemplo, antes toda la información era de padres a hijos, de hijos a abuelos, etcétera, etcétera. Y ahora ya era posible que muchas generaciones después alguien pudiera tener acceso al conocimiento de otras culturas. Muy bien, básicamente es lo que teníamos que revisar de esta unidad en particular. Esta semana no vamos a tener mecanismo de evaluación porque vamos a juntar este, esta unidad con la que sigue y hasta la siguiente semana les voy a asignar el mecanismo que corresponde. Muy bien chicos, nos vemos, cuídense mucho, hasta la siguiente semana.